Ok, sí, cree en Cristo, pero después de eso, haz obras de la ley, porque si no tu evangelio está incompleto. ¿Sí? Entonces vamos a leer primero 7 al 9. Dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, primera idea general de Pablo es la membresía en la familia de Abraham, es decir, el participar en la promesa que Abraham había hecho. No tiene que ver con una línea de sangre, que era lo que los judíos decían, es que yo soy judío, entonces ya estoy dentro de la bendición, sino que tiene que ver con la situación de creer, tiene que ver con la fe. Y la pregunta que tú y yo deberíamos de hacernos es: ¿cuál fe? Cuando Abraham dice, si tú quieres participar de la promesa cuando Pablo dice, si tú quieres participar de la promesa de Abraham y ser contado entre su familia, lo que necesitas es fe. La pregunta es, ¿cuál fe o en qué debo de creer? ¿Sí? Y hay por lo menos dos cosas que implica tener una fe como la de Abraham. ¿Sí? La primera es que debemos de creer a Dios. ¿Sí? Cuando te regresas hasta Génesis y ves la primera vez que Dios interactúa con Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham decide creer a Dios. Abraham cree a Dios. ¿Sí? No es que su fe o su esperanza esté puesta precisamente en las promesas, sino está puesta en Dios mismo. ¿Cómo podemos ver esto? Porque cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único, Abraham está dispuesto a hacerlo. Si su fe estuviera puesto en la promesa, él diría: no, porque si lo sacrifico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y esto no es de Dios, seguramente es algo más. Deja, pido 3, 4, 5, 6 confirmaciones para ver si... Pero Abraham tiene su fe puesta en Dios, no en las promesas, sino que él está creyendo a Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que Abraham sube y dice: él va a hacerlo, como sea que lo vaya a hacer. O sea, si yo voy a matar a Isaac, él lo va a resucitar. ¿Sí? Si no, él se va a proveer, algo va a hacer, pero él lo va a hacer. ¿Sí? Por quien él es, no por la promesa en sí mismo. ¿Sí? Es importante como hacer esta separación. Muchas veces nuestra fe está puesta en las promesas y perdemos de vista al dador de las promesas. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces utilizamos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Esa es la promesa de Dios y yo la creo y voy a ser prosperado, pero pierdes de vista que hay algo más importante que esa promesa de ahí. Y lo más importante es, parte del carácter de Dios es refinarnos, trabajar con nosotros para poder glorificarlo. Entonces sí, hay una promesa que dice: yo te voy a dar, yo te voy a guardar, yo te voy a suplir, yo te voy a sustentar, pero todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en base a mi carácter, que parte de eso es: te voy a refinar, te voy a probar, te voy a trabajar. Quiere decir que vamos a pasar por situaciones difíciles y que va a haber momentos de sufrimiento. Pero si yo le creo a Dios, sé que voy a salir de eso en algún momento. ¿Sí? En algún momento, ya sea que aquí en vida salga o que me petateé y ya salí. O sea, es ganar, ganar. No hay forma de perder si estamos poniendo nuestra esperanza en Dios. ¿Sí? No solamente en sus promesas, sino en quien Él es. ¿Sí? Y segundo, creer como Abraham significa creer en la provisión de Dios y no en nuestro propio desempeño. Cuando vemos la promesa que Dios viene y le hace a Abraham, Abraham tenía todo en contra y ninguna posibilidad de él hacer algo con sus manos. Es decir, Abraham tenía más de 90 años, su esposa ya no podía, o sea, físicamente, humanamente, ya no podía tener hijos. Él no tenía ninguna posibilidad, como ahorita que dijéramos: bueno, Dios me prometió que va a tener un hijo, a lo mejor puedo intentar una inseminación artificial, o a lo mejor Él no tenía eso. Y la única vez que intentó ayudarle a Dios, le salió de la patada. ¿Sí? Entonces, una parte importante es: yo debo de creer en Dios, no en mi desempeño. Nada importa, o sea, de lo que yo pueda hacer, nada es relevante. Dios se va a proveer a Él mismo. Y en ese sentido, entonces me va a proveer a mí para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Sí? Entonces, estos dos son como puntos medulares de lo que podemos ver en Abraham a través de su vida en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Algo que me llama mucho la atención de aquí es que dice que en el versículo 8, dice:
La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. Es decir, predicó el Evangelio. La Escritura le predicó el Evangelio. ¿A quién? A Abraham. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo vino, murió en carne, o vivió en un cuerpo de carne sin pecado, murió, resucitó y ascendió, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo esto en nuestro lugar. Entonces, eso fue lo que la Escritura, cuando hablamos de la Escritura, es Dios mismo, es el Espíritu Santo, le predicó a Abraham. ¿En qué creyó Abraham en su momento? En el Evangelio. Abraham no creyó en otra cosa más que en el Evangelio, en el mismo Evangelio que tú y yo estamos creyendo, ¿sí? Entonces, es importante mantener esto en mente. El Evangelio ha sido desde el principio. Dios no cambió de plan A plan B. La justificación por fe ha sido el plan desde el principio. No fuera que Dios intentó salvar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no se dejó, y no se dejó, y no se dejó, y no se dejó. Y entonces Dios dijera, ¿sabes qué? No, pues mejor ya no. Voy a cambiar un pueblo mejor. Porque si habláramos de un pueblo mejor, yo no me considero un pueblo mejor que el pueblo de Israel. Sí, no sé los demás qué piensen, pero yo digo, no soy mejor que lo que veo en la historia del pueblo de Israel. De hecho, soy igual o peor. Terco, necio, muchas veces malagradecido. O sea, Dios no cambió. No, es que el pueblo de Israel no quiso. Intenté y no pude. Entonces deja cambio. Desde el principio el plan era justificación por fe para todas las naciones, ¿sí? Y lo puedes ver muy claro aquí en Gálatas, donde dice, Abraham creyó al Evangelio. Viene a alguien que te va a justificar, ¿sí? Entonces, la promesa que Abraham recibe, porque si te fijas dice, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le promete a Abraham, Dios a Abraham como bendición? Te lo resumo así, lo puedes ver otra vez en todo Génesis, por eso no me regreso, pero promete bendición, promete protección, promete crianza o enseñanza. Muchas veces pasamos por alto que Abraham sale de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos es una, si te vas en la historia, parte de la civilización sumeria, que ya tenía mucha idolatría. Abraham tenía dioses, Abraham tenía una relación con ciertos dioses, era lo normal en su tiempo. Cuando Dios lo saca de ahí, Abraham va aprendiendo acerca de Dios y acerca de cómo debe de relacionarse con Él. ¿Sí? No es que Dios llame a Abraham y Abraham ya sabe todo. Va aprendiendo. ¿Sí? Entonces, le promete bendición, le promete protección, le promete crianza o enseñanza, le muestra un favor inmerecido y le da paz con Él mismo. ¿Sí? Dios se presenta ante Abraham y vemos que a través de toda la historia de Génesis, Abraham mete la pata repetidas veces. Y sigue teniendo este favor inmerecido de Dios y sigue teniendo paz con Dios. Un ejemplo muy claro es cuando Abraham, en una de las ocasiones que registra Génesis, le dice a Sara, tú di que eres mi hermana, o sea, no digas que eres mi esposa y que esto y que aquello. Entran, echan la mentira, Dios confronta y luego cuando ya pasa toda la situación, Abraham sale de ese lugar rico. O sea, entra teniendo algo de dinero y sale rico. ¿Por qué? O sea, acaba de echar mentiras, acaba de hacer algo que Dios no aprobaba. Hay un favor inmerecido, es decir, no era porque Abraham obedeció, porque de hecho en ese punto no obedeció, estaba haciendo algo que no era lo que Dios estaba mostrando que tenía que hacerse, ¿sí? Entonces hay un favor inmerecido y hay un estado de paz. ¿Cómo resumiríamos todo esto tú y yo? Como justificación. La justificación nos trae a ti y a mí bendición, protección, enseñanza, favor inmerecido y paz con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones, quiere decir, en esta promesa, en esta forma en que Abraham cree, en esta forma de poner su fe en Dios, todos nosotros también tenemos esa justificación. Cuando venimos a Cristo, somos justificados a través de la fe. ¿Sí? Y recibimos todo esto mismo que recibe Abraham. Acompáñame por favor a Juan 8:56. Juan 8:56, por favor.
Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Gracias. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Exacto. Entonces, igual que en Hebreos, ¿no? Nos dice que los padres o los seres de la fe vieron de lejos, ¿sí? ¿Qué vieron? A Cristo, el que venía a justificar, ¿sí? Y lo vieron de lejos, y por eso, porque creyeron en ese que venía, fueron salvos. Y entonces aquí Cristo dice, se regocijó esperando ver mi día. O sea, Abraham esperaba verlo en carne, no pudo, pero lo vio de lejos, ¿sí? Y se alegró al saber que había esperanza, ¿sí? Entonces, esto es algo que para ti y para mí debe ser central en cómo entendemos la Biblia. Dios no cambia de plan A plan B. Dios no desecha a Israel porque diga, es que Israel ya lo intenté muchas veces y no pude convencerlos. Porque el hecho de que Dios dijera no pude convencerlos ya implica que hay algo que Dios no puede hacer, ¿sí? Desde el principio, la promesa es para los que creen. Y dentro de la historia del pueblo de Israel, lo que puedes ver es que a través de todas las veces que el pueblo de Israel se desenfrena y se vuelve loco y cae en idolatría, Dios siempre guarda un remanente. Es decir, hay una porción del pueblo que siempre le es fiel y que es salva. ¿Por qué? Por fe. No son salvos por cumplir la ley, son salvos por fe, ¿sí? Todos creyeron lo mismo. Entonces, esto es importante para ti y para mí. Versículo 10 de Gálatas. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí, cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 27:26, ¿sí? Pablo está citando Deuteronomio 27:26, lo puedes checar. Y lo que está haciendo Pablo es hacer notar que para ser justificado por la ley, es necesario cumplir toda la ley, ¿sí? Toda. Acuérdense que por ley nos referimos a todo, ceremonial, moral, ley, ritual, sí. Toda la ley, sí. Entonces lo que Pablo dice es, ¿quieres ser justificado por la ley? Juega, tienes que cumplirla toda, ¿sí? Y entonces vemos que la ley es una cuestión de desempeño, pero es un desempeño más allá de la capacidad humana. Nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Sí, es imposible para cualquier hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad cumplir la ley en su totalidad. Sí. Eso es lo que tú y yo llamamos depravación total o la doctrina del pecado original, como quieras llamarlo. ¿Sí? En el Catecismo de Heidelberg, te leo la pregunta 9, dice, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Que creo que sería una pregunta muy lógica, ¿no? Porque Dios pone una ley que nadie puede cumplir y luego te dice, cúmplela para que seas salvo. Qué injusto, ¿no? O sea, es ilógico. Y aparte, si Él es el creador de todo y el juez, ¿por qué no le baja 2 rayitas a su ley para que podamos ser salvos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pone algo que es imposible? La respuesta del catecismo dice, no, Dios no es injusto. Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla. Pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. ¿Qué quiere decir esta pregunta con su respuesta? Que cuando Dios crea a Adán y Eva tienen toda la capacidad de hacer lo que Dios les pide. ¿Qué les pide Dios a Adán y a Eva? No comas de ese árbol. ¿Sí? De la ley en Levítico, que es acá, de todo, Adán y Eva está reducido a un solo mandamiento. No comas de ese árbol. ¿Sí? Pero ellos, como dice el catecismo, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privan, es decir, viene lo que conocemos como la caída. Y la caída trae en sí lo que conocemos como depravación total. ¿Sí? ¿Qué es depravación total y dónde la encontramos en la Biblia? Ok, depravación total no significa que todos los hombres somos lo más malos que podemos ser. ¿Sí? Generalmente cuando escuchas el término depravación y lo total es como, no, es alguien súper malo, así. No, depravación total no significa que todos somos lo más malo que podemos ser. Sí, de hecho, en nuestro estándar moral hay gente que es más mala que otra, ¿sí? Y con justa razón. Hay gente que hace cosas que dices, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? No, está enfermo, está mal, o sea, algo tiene, ¿sí?
Depravación total significa que todos estamos inclinados al mal y somos enemigos de Dios hasta que Él nos alcanza y nos hace nacer de nuevo. Te lo leo otra vez. Depravación total significa que todos estamos inclinados al mal y somos enemigos de Dios hasta que Él nos alcanza y nos hace nacer de nuevo. ¿Sí? Otra vez. Significa que todos estamos inclinados al mal y somos enemigos de Dios hasta que Él nos alcanza y nos hace nacer de nuevo. Entonces, eso significa depravación total. ¿Por qué se llama depravación total? Porque el énfasis está en que ningún ser humano puede venir a Cristo por él mismo. Por eso es total. La capacidad de venir a Cristo por ti mismo está totalmente cortada, perdida. Nadie puede. Dios tiene que hacer algo. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Entonces, ahora sí me voy a ir varios versículos y me van ayudando a leerlos, por favor. Génesis 6:5. Génesis 6:5, por favor. Sí, amor, dale. El Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, nota ahí, toda intención de los pensamientos era solo hacer siempre el mal. ¿Notas como el énfasis? Toda, solo, siempre. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos depravación total. No hay nada más aquí que hacer toda, solo, siempre mal. ¿Sí? Acompáñame adelantito, Isaías 53:6, por favor. Igual quien lo tenga lo puede leer. Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Exactamente. Todos nos descarriamos, todos, ¿sí? Todos nos apartamos y Él cargó la iniquidad de todos nosotros, ¿sí? Todos. Acompáñame adelante en el Nuevo Testamento a Efesios 2, por favor, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota las palabras que Pablo usa. Éramos por naturaleza. ¿Eras por decisión? Por naturaleza. ¿Quién puede cambiar tu naturaleza? Dios. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza. Entonces, Pablo dice, todos éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Hijos de ira es una referencia a lo que mereces y lo que vas a recibir es la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, todos éramos por naturaleza, no por decisión propia, no porque se te dijo pero tú no quisiste, pero no. Tu naturaleza es la de ser un hijo de ira, igual que la mía, igual que la de todos. ¿Sí? Acompáñame adelantito, Romanos 3. Romanos 5 y no lo vamos a leer. Romanos 3. 3, versículo 10 y luego el 23. 10 y luego 23. 3:10. Como está escrito, ¿Y 23? no hay justo ni aún uno. ¿Y el 23? Uh-huh. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. No hay justo, no hay ni uno. Y luego dice, todos pecaron. Pero en la versión en la Reina dice, están destituidos. Esa palabra destituido significa lo mismo que la incapacidad de alcanzar. ¿Sí? En otras versiones, en la mía por ejemplo dice, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ningún hombre puede alcanzar la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre justo y no hay ningún hombre que no haya pecado.
¿sí? Entonces es imposible que alcancen la gloria de Dios. ¿Sí? Acompáñame en Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, nota eso del final, ni siquiera puede. Sí, o sea, no hay una cuestión de es que no quiere, no, es que no puede. Sí, eso es lo que la palabra nos muestra, no puede. Sí, y cuando hablamos de la mente puesta en la carne, hablamos de la mente antes de ser renovada por Cristo. Sí, entonces la mente puesta en la carne no puede seguir lo que Dios está planteando. Sí, no hay esa capacidad. Esto es lo que tú y yo llamamos depravación total. ¿Sí? Es la incapacidad del hombre de por él mismo venir a Cristo. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto, nadie puede venir a Cristo por él mismo. Nadie puede seguir la ley de Dios. Nadie puede cumplirla. El siguiente paso lógico es decir, todo el que intenta cumplir la ley, ya de entrada, está frito. O en palabras más bíblicas de Pablo, está maldito. ¿Sí? Lo único que consigue para él mismo es maldición. No puede ganar otra cosa. ¿Sí? Versículos 11 y 12. Dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, este versículo de Pablo, el versículo 11, me gustó mucho. Dice, nadie se va a justificar para con Dios por la ley. Y es evidente, es decir, es obvio. O sea, ¿por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Sí, entonces, para mí, la verdad, no es tan obvio como para Pablo. Requirió un poquito más de trabajo, mucho más de trabajo. Y te voy a pedir que me acompañes hasta Habacuc. Aquí Pablo, en este donde dice, el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por fe, está citando Habacuc 2:4. Pero te voy a pedir que me acompañes hasta Habacuc 1. Básicamente, Habacuc empieza su libro directamente con una queja hacia Dios. Y la queja de Habacuc es, Israel está sufriendo a manos de los babilonios. Israel ya no es una nación escogida, en el sentido de que se habían desviado, se habían perdido. Y pareciera que Dios está bendiciendo a los babilonios. Los babilonios están muy contentos por lo que están logrando hacer, mientras que Israel está siendo despedazado, destrozado. O sea, y Habacuc se queja con Dios y le dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Y por qué parece que estás bendiciendo a los babilonios? Si hablamos de gente mala, ellos son malos. ¿Sí? Entonces acompáñame ahí a Habacuc 1. Y por favor alguien que me lea el versículo 13 y el versículo 17 de Habacuc 1. 13 y 17. Dice 1:13 y 1:17. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y cuál más? 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces Habacuc está hablando acerca de los babilonios. Le dice a Dios, tú eres muy limpio, o sea, tú no puedes ver la maldad. Entonces, ¿por qué miras con agrado a los que están haciendo esto? A los que devoran al justo, al impío que devora al justo. ¿Por qué lo miras con agrado? ¿Por qué lo dejas prosperar? Sí, y luego en el versículo 17 dice, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad. Es decir, los babilonios van a seguir haciendo esto. ¿Y tú no vas a hacer nada? O sea, ¿qué está pasando? No, explícame porque no entiendo, no me cabe en la cabeza. Y la respuesta de Dios, que puedes leer en Habacuc 2:4. Recuerda, el exilio viene porque los profetas se levantan y dicen, te estás desviando, te estás yendo hacia la idolatría, te estás olvidando de tu Dios. Sí, esto lo vimos a través de todo Jeremías, ¿no? Sí, o sea, vuélvete, arrepiéntete, conviértete. Y el pueblo decía, estás loco, Jeremías, sí, estás loco, Oseas, estás loco, Isaías, todos ustedes están bien locos. Claro que no, o sea, ¿cómo va a ser eso? Si mira, estamos bien, que no sé qué, que... ¿Cuál es el problema del pueblo en este punto? Nosotros diríamos rápidamente, desobediencia.
estaban desobedeciendo. ¿Sí? Y por eso pasó esto. Pero la respuesta de Dios a Habacuc es: el justo vivirá por fe. En nuestra lógica, si te dicen, no, es que le está yendo bien mal porque está desobedeciendo, ¿qué hay que hacer para que le vaya bien? Que obedezca. Sería lo lógico, ¿no? Pero Dios no dice eso. Dios dice: el justo vivirá por fe. Es decir, sí, Habacuc, todo esto está pasando. Sí, va a seguir pasando, es una consecuencia. ¿Quieres vivir a través de esto? ¿Quieres sobrevivir, como quien dice? ¿Quieres pasar a través? Hay una condición, y la condición no es obedece. La condición es cree. El justo vivirá por fe. Y entonces para Pablo, que era mucho más estudiado que nosotros, dice: es obvio, es evidente que nadie es justificado por la ley, porque el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Dios no pone la obediencia del pueblo, sino la fe como el medio para la salvación. La ley salva a los hacedores, a los obedientes, pero la fe salva a los que no hacen, a los que descansan. Acompáñame a Hebreos 4:10, por favor. Sí, la ley salva a los hacedores, a los obedientes, pero la fe salva a los que no hacen, a los que descansan. La ley salva a los hacedores, a los obedientes, pero la fe salva a los que no hacen, a los que descansan. Sí, acompáñame a Hebreos 4:10. Quien lo tenga lo puede leer. Sí. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, el autor de Hebreos dice: cuando tú entras en el reposo de Dios, que el reposo de Dios es la justificación por fe, lo que va a suceder es que reposas de tus obras. Ya no depende de lo que tú hagas, ¿sí? Ya no depende de nada de lo que puedas hacer. Y en ese sentido, entonces entras en un... Sí, o sea, ya no tengo que hacer nada para ser salvo. Soy salvo porque Él me ha justificado, ¿sí? Hebreos 4:10. Hebreos 4:10. ¿Sí? Entonces, quiero hacer el énfasis porque creo que sí es importante. Marcos ya nos ha repetido varias veces, pero es importante. Estamos hablando de justificación. Entonces, hablando de justificación, fe y obras son opuestos. No puedes tener los dos. No puedes decir, sí, soy justificado por la fe y luego le añado obras. No. O eres justificado por fe o eres justificado por obras. ¿Sí? Eres bienvenido a intentarlo por el medio que tú creas, pero de una vez Pablo te dice: inténtalo por obras y yo ya te digo en qué vas a acabar. Maldición. ¿Sí? La única forma de llegar, ha sido la única forma desde el principio, es por fe. Pero estamos hablando de justificación, ¿sí? No llevemos esto hasta el punto de hacerle: no, es que ya ahí dice Hebreos, el que entra en su reposo, reposa de sus obras. Ya yo no hago nada, Dios ya me salvó y yo puedo vida loca y donde me lleve. No. Estamos hablando de justificación. De hecho, Pablo en los capítulos que siguen de Gálatas va a hablar de cómo el entender que eres justificado por fe te debe de llevar a hacer obras. Porque ya eres justificado, no para hacer, sino porque ya eres, ya estoy dentro de la familia. Y eso debe de provocarme una reacción de decir: quiero parecerme a aquel que me ha salvado, ¿sí? Entonces, es importante, estamos hablando de justificación, ¿ok? Ahora, las obras salen de nosotros mismos, ¿sí? Y traen nada más maldición. Pero la fe viene de Dios mismo. Acompáñame por favor a Filipenses 1:29. Quien lo tenga lo puede leer. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces checa eso. Pablo le dice: a ustedes se les ha concedido, se les ha dado que crean en Él. Sí, ni siquiera creer es una decisión que tú y yo tomamos, sino que se nos es dado, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de justificación por fe, ¿qué parte te toca a ti y a mí? Ninguna. Ningún pedacito de eso depende de nosotros. Es una obra que Dios hace de principio a fin, ¿sí? Y tenemos que entenderlo porque es importante, ¿ok? Te lo resumo así. Si tu salvación depende de tus obras, ya estás condenado. Si tu relación con Dios depende de tu obediencia, ya está perdida, ¿sí? Ni una ni otra dependen de lo que yo haga, ¿sí? Ni mi justificación, ni mi relación con Él, no dependen de lo que yo haga o no haga, ¿sí? Él me ha amado sabiendo lo que soy y sabiendo todo lo que voy a hacer, y ha decidido amarme, y lo veíamos en Malaquías 1, ¿sí? Si comparáramos a Jacob y a Esaú, Jacob era más malvado, era más perverso, era más maquinador. Él era en realidad el que tú y yo diríamos, con ese compa no te juntes. El otro pues es apasionado y se enoja, pero pues eso como quiera ahí lo llevas. Pero un compa que en cualquier rato te traiciona, sí, o sea, ¿para qué? Déjalo allá. Sin embargo, es el que Dios dice, con ese yo voy a relacionarme y voy a establecer mi pacto con él, ¿sí? Entonces, nada depende de lo que tú y yo hagamos, ni justificación, ni mi relación con Dios. No depende de lo que yo haga, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos, versículos 13 y 14, ya vamos a acabar. Dice versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, en el versículo 13, otra vez una referencia al Antiguo Testamento, y ahí Pablo está citando Deuteronomio 21:23, si quieres apuntarlo, Deuteronomio 21:23. Y esta cita habla acerca de la ejecución de ciertas personas y la cuestión de colgarlas en un madero. Lo que es importante notar aquí es que la mayoría de las personas en el Antiguo Testamento morían apedreadas. Esa era la forma más común de hacer morir a alguien. Entonces, las personas morían apedreadas y lo eran colgadas de un árbol como símbolo de rechazo divino. Es decir, cuando te mataban a pedradas, ya estabas maldito. Simplemente te subían al árbol para que todos supieran que estabas maldito. No era el hecho de subirte lo que te maldecía, sino que te subían porque ya estabas maldito. Habías hecho algo que implicaba la muerte y que te maldecía delante de Dios, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión bien interesante, no nos vamos a meter mucho, pero Cristo muere colgado en el madero, ¿sí? Entonces, Él es hecho maldición y es muerto en el madero. No era la usanza común judía, ya había sido transformada un tanto por la cuestión romana, y no es coincidencia, ¿sí? Entonces, ojo, morías a pedradas y porque ya eras maldito, eras colgado, ¿sí? Cristo se hace maldición él mismo por nosotros y es colgado y muerto en esa forma. Ya hecho maldición, es muerto, ¿sí? Entonces, aquí la doctrina de la justificación imputada es algo que está en el centro del Evangelio y que debe de ser importante para ti y para mí entender. Yo sé que hay corrientes bastante fuertes que tratan de torcer esto hasta puntos que tú dices, ¿qué pasa? ¿No? Te volviste loco. Sí, hace algunos años salió la película el libro y luego la película de La Cabaña, no sé si alguien lo ha visto, escuchado, leído. Y el autor tiene su propia versión de su Biblia, donde corta ciertos pedazos de la Biblia, y muchos de los que corta tienen que ver con esto, porque él dice que si Dios hubiera matado a Cristo, así como nosotros decimos que sucedió, sería un abuso infantil. O sea, Dios es un abusador infantil, ¿sí? Y eso predica, y mucha gente cristiana, de hecho de nuestro círculo próximo en ese entonces, wow, está increíble La Cabaña, el libro está... Y dices, ¿cómo? O sea, si cambias ese pedacito, que parece ser un pedacito muy pequeño, ya le estás cambiando todo, ¿sí? Y te regresas en realidad a salvación por obras. Estás perdido, ¿sí? Acompáñame, por favor, a Romanos 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, no puede ser, si lo puse.
18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación debida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así es. Entonces, checa en esta parte de Romanos cómo Pablo está haciendo un símil, ¿no? Adán pecó, todos son pecadores. ¿Sí? Porque Adán pecó, de ahí en adelante, todos son pecadores. De la misma forma, porque Cristo fue justo, obedeció, todos son justificados. ¿Sí? Todos, no hablando de toda la humanidad, sino aquellos que son escogidos. Entonces, lo primero que podemos ver en la Biblia es que nuestros pecados, nuestra maldición, son imputados a Cristo. Y su justicia, bendición y su espíritu nos es imputado a nosotros. Imputado es puesto a cuenta. O sea, se pone así como que esto es de él. No es tuyo, pero lo ponen ahí. ¿Sí? Acompáñame ahora a 2 Corintios 5:21. Dice, al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exacto. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos hechos justicia. ¿Sí? Hablamos aquí entonces de justificación imputada. ¿Qué hiciste tú para ser justo? Nada. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Sí? Simplemente es, Él tomó todo tu pecado, Él tomó toda mi maldición, toda mi iniquidad, todo lo que había en mí, se lo apropió, murió por mí y toda su justicia la pone a mi cuenta y a tu cuenta, ¿sí? Entonces eso es lo que tú y yo llamamos justificación imputada, ¿sí? Segundo, en estos dos versiculitos aprendemos que la bendición de justificación y de recibir la promesa del Espíritu Santo dependen solo de esta misma obra de Cristo, ¿sí? No sé si te fijaste que el versículo 14 dice, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, dijimos que la bendición de Abraham era justificación por fe, vinieron los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, justificación y promesa del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es la promesa del Espíritu? Es lo que vemos en Hechos 2, ¿sí? Y que Pedro conecta con Joel 2. La promesa del Espíritu es que en los días postreros iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre los que creyeran, ¿sí? Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿de qué depende que seas justificado? De la fe. ¿De qué depende que recibas la promesa del Espíritu, que el Espíritu sea derramado sobre ti? De la fe, ¿sí? Entonces, la lógica de Pablo es, la obra de Cristo es perfecta y no requiere nada de nosotros. Si tú y yo creemos que venimos a Cristo, pero luego por nuestras obras recibimos una medida de Espíritu Santo más grande, estamos yendo en contra de esta lógica, ¿sí? Si tú y yo creemos que venimos a Cristo y recibimos un poquitín, pero luego conforme tú y yo le buscamos, recibimos ahora sí el todo, estamos yendo en contra de esta lógica. Porque entonces ya estamos poniendo el Espíritu por mis obras, ¿sí? Ya es, voy a recibirlo por la carne, por lo que yo haga. Vine a Cristo, ¿sí? Recibí poquito Espíritu Santo, pero luego tengo que orar, leer la Biblia, ayunar, ir a la iglesia. Y conforme yo haga eso con más intensidad, voy a recibir el Espíritu Santo ahora sí. ¡Pum! ¿De qué depende entonces recibir el Espíritu Santo? De mis obras. O si yo digo, no, es que depende de creerle más a Dios. Entonces, ¿de qué depende? De mí. Yo tengo que creerle más a Dios para recibir el Espíritu Santo en todo su esplendor, en toda su medida. Y sería ir en contra de esto. Pablo está siendo muy claro, ¿sí? La promesa del Espíritu Santo se recibe por la fe en Cristo, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando crees en Cristo, ¿sí? No hay otro momento. Cuando tú y yo venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo completo, en toda su medida, ¿sí? No hay más. Entonces, esto es importante porque es parte de la lógica que Pablo está construyendo aquí, ¿sí? Tercero, Cristo no nada más nos hace salvables, ¿sí?
No es que Cristo viniera o viviera una vida perfecta, muriera en la cruz y resucitara y ascendiera, y eso nos permitiera a ti y a mí ser ahora salvables. Es decir, antes no podía, pero ahora sí le echo ganas. ¿Sí? O sí, pero también pues ahí hay un problema, ¿va? Porque eres salvable, pero no es lo mismo ser salvable que ser salvo. ¿Sí? Una cosa es algo que fluctúa o que todavía puede ahí, y otra cosa es ya eres, ya no hay más. Acompáñame a Romanos 8, por favor. 8, 38 y 39, por favor. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente. Y entonces generalmente nosotros tomamos este versículo como una parte de nada me puede separar del amor de Dios, o sea, yo siempre voy a estar en ese amor y todo. Pero en realidad Pablo en este capítulo está hablando de la cuestión de haber sido salvo. Regrésate un poquito ahí atrás en Romanos 8 y vamos hasta el versículo 30, por favor. Adelante. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ajá. Y luego Pablo de ahí, de esa escalerita, fíjate, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Dice, ¿qué puede apartarnos? ¿Sí? Entonces la obra de Cristo no solo nos hace salvables, nos salva por completo. ¿Te fijas que aquí en Romanos no hay ninguna condicionante? Es decir, Pablo no dice a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó, pero puede que unos no sean glorificados. Dice a los que justificó, glorificó. ¿Sí? Aquellos que Dios ha llamado y ha justificado van a ser glorificados. ¿Sí? Un punto importante que si notaste aquí en Romanos es que está en pasado. Justificó, glorificó. Es decir, Dios ya lo hizo. ¿Sí? Ya no hay nada más. Dios ya lo hizo. Y luego si sigues leyendo Romanos, los versículos que siguen aquí en 8, a la luz de esto, el que sigue dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿De qué está hablando Pablo? De justificación, de salvación, de llamado. No está hablando de las situaciones de la vida. Está hablando de la seguridad que tenemos en que Cristo nos ha justificado. No nos ha hecho salvables, nos ha salvado. Ya está hecho. ¿Sí? Y no debemos de entonces tener ningún temor. Ahora lo que debemos hacer, y creo lo que platicamos ahorita, es decir, Dios me ha salvado. Yo ahora puedo obedecerlo, puedo seguirlo y quiero hacerlo. Si entiendes su amor, vas a querer hacerlo. ¿Sí? Y entonces caminas en esa línea, quiero hacerlo, y de repente patinas y te equivocas, pero lo que dices no puede ser, mi relación con Dios ya está bien mal y voy a sufrir el castigo. Y no, Dios, me equivoqué, o sea, yo sé que me equivoqué y tengo que pedir perdón y me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque hice algo que no está en sintonía con tu evangelio, con tu amor, que no es como leíamos en Gálatas, no estoy ortoandando según el evangelio, ¿sí? Y entonces voy a arrepentirme, pero no me voy a arrepentir para restaurar mi relación con Dios. Mi relación con Dios no depende de mí. Si yo pretendo yo voy a restaurar mi relación con Dios, estoy regresando a las obras. No depende de mí. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo nos restaura a paz con Dios. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Nada. ¿Sí? Y eso debe de proveer descanso por un lado, pero por otro debe de proveer el impulso de decir, puedo y quiero. Quiero amar a los demás como tú me has amado. Quiero amarte a ti lo más que puedo amarte, porque nadie ha mostrado el amor que tú has mostrado. Sí, quiero glorificarte, quiero parecerme a ti. Y cada vez que me equivoque voy a arrepentirme, porque no es lo que quiero. Yo no quiero hacer cosas que no estén en sintonía, en línea con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. ¿Sí? Pero no por miedo a arruinar mi relación con Dios. No la puedo arruinar porque no depende de mí. ¿Va? Okay. Aquí te leo esta cita que es de un pastor. Dice, no es la imitación lo que nos convierte en hijos, sino la adopción de hijos
lo que nos hace imitadores. ¿Sí? No es la imitación lo que nos convierte en hijos, sino la adopción de hijos lo que nos hace imitadores. Es decir, primero soy adoptado y luego imito. No imito para ser adoptado. Primero soy adoptado, así como estoy cochino, andrajoso, todo pecadorzote, todo perdido, todo así. Dios me pone en su familia y entonces empiezo a imitar. ¿Sí? La adopción de hijos, lo que nos hace imitadores. Ahí va. No es la imitación lo que nos convierte en hijos, sino la adopción de hijos lo que nos hace imitadores. No es la imitación lo que nos convierte en hijos, sino la adopción de hijos lo que nos hace imitadores. Se llama Philip Ryken, con Y y K. Ryken. Ryken, con Y K. R-Y-K-E-N. Ryken. Philip Ryken. ¿Sí? Muy bien. Como alemán, ¿no? Pues es gringo, yo creo. Sí. Está raro su apellido, pero se escucha. Philip con doble P. Así es. Sí, a lo mejor es British, puede ser. Me gustaría terminar con esta. Son 9 puntos. Ya saben que yo soy fan de dar puntos. Pero creo que queda muy claro cuando se puntúa así, vamos, puntea así, pum, 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 ¿sí? Y estos 9 salen de un libro que te recomiendo que se llama Condenado estuvo en mi lugar, de G.I. Packer. Entonces, más o menos es así como una escalerita que habla acerca de la justificación, dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Entonces, 1, 9. Es como la escalerita de la justificación, si quieres poner así, la secuencia de la justificación, escalera de la justificación, así. No son 9 pasos para ser justificado, eso no es. Sí, eso no es. Ok. 1, Dios no condona nada. Dios no condona nada, sino que juzga todo el pecado tal como merece. Dios no condona nada, sino que juzga todo el pecado tal como merece. Esto es afirmado por las Escrituras y por mi conciencia. ¿Sí? Dios no condona nada, sino que juzga todo el pecado tal como merece. 2. Mi pecado merita sufrimiento y rechazo de la presencia de Dios. Mi pecado merita sufrimiento y rechazo de la presencia de Dios. Sufrimiento y rechazo de la presencia de Dios. Y nada que yo haga puede borrarlo. Y nada que yo haga puede borrarlo. Y nada de lo que yo haga puede borrarlo. 3. La pena debida por mis pecados, la pena debida por mis pecados, o el castigo debido por mis pecados, debida por mis pecados, fue pagada por Cristo Jesús, fue pagada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en su muerte en la cruz. En su muerte en la cruz. La pena debida por mis pecados, o el castigo debido por mis pecados, fue pagada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en su muerte en la cruz. Cuatro. Por esto, yo, a través de la fe, soy hecho justicia de Dios en él. Por esto, yo, a través de la fe, soy hecho justicia de Dios en él. Es lo que leímos en 2 Corintios. Por esto, yo, a través de él,
A través de la fe soy hecho justicia de Dios en él. 5. La muerte de Cristo es el único fundamento de esperanza ante Dios. La muerte de Cristo es el único fundamento de esperanza ante Dios. John Owen dice, si Él no cumplió justicia, yo debo hacerlo. Si Él no pasó por la ira, yo debo hacerlo. ¿Sí? Entonces la muerte de Cristo es la única esperanza. ¿Sí? 6. Mi fe en Cristo es el don de Dios para mí. Mi fe en Cristo es el don de Dios para mí. ¿Qué es lo que leíamos en Filipenses? ¿No? Creemos, ¿por qué? Porque Dios así nos lo ha dado. ¿Sí? A ustedes les ha sido concedido el creer. ¿Sí? Les ha sido concedido, les ha sido dado. 7. La muerte de Cristo garantiza mi preservación para la gloria. La muerte de Cristo garantiza mi preservación para la gloria. ¿Para la gloria? Ajá, para la gloria. La muerte de Cristo garantiza mi preservación para la gloria. 8. La muerte de Cristo es la medida y la promesa. Es la medida y la promesa del amor del Padre y del Hijo por mí. La muerte de Cristo es la medida y la promesa del amor del Padre y el Hijo por mí. Nueve, último. La muerte de Cristo me llama y me constriñe. La muerte de Cristo me llama y me constriñe a creer, adorar, amar y servir. La muerte de Cristo me llama y me constriñe a creer, adorar, amar y servir. Entonces, si te fijas, es como la escalerita y termina en la muerte de Cristo me llama a hacer esto. Sí, empieza en todo pecado tiene que ser enjuiciado justamente. ¿Cómo? La paga del pecado es muerte. Ahí empieza todo y termina en la muerte de Cristo me llama y me constriñe. Y creo que esa palabra es clave, ¿sí? Me constriñe. No sé si recuerdas cuando Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra no hay una traducción como exacta del término original, pero es algo que te está obligando a, o sea, es algo que te empuja de forma que no te puedes resistir, no hay manera de decir no. Entonces, quita uno de estos 9 puntos y ya perdiste la doctrina de la justificación como tal. Si tú llegas hasta el punto de la muerte de Cristo es la medida y la promesa del amor de Dios y el Hijo por mí, pero no estás en el punto de me constriñe a creer, amar, servir, adorar, estás incompleto. Sí, no has entendido la justificación y quizá no has sido justificado. Tiene que ir del 1 al 9. Sí, del principio de entender que merezco muerte a ser impulsado a amar, creer, adorar y servir. ¿Sí?